A lo largo de su historia moderna, Estados Unidos ha construido un relato oficial que se presenta como defensor de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, detrás de ese discurso existe otra historia, más oscura, más incómoda y profundamente impactante. Una cadena de intervenciones militares, políticas, económicas y encubiertas en decenas de países alrededor del mundo. Intervenciones que no solo cambiaron gobiernos, sino que dejaron millones de muertos, naciones fracturadas y heridas que siguen abiertas hasta hoy. Desde finales del siglo XIX, Estados Unidos comenzó a proyectar su poder más allá de sus fronteras. Tras consolidarse como potencia industrial y militar, adoptó una visión en la que el mundo se convertía en un tablero estratégico. La llamada defensa de sus intereses se transformó en una justificación constante para invadir, financiar golpes de Estado, desestabilizar economías o imponer gobiernos afines. Uno de los primeros ejemplos claros ocurrió en el Caribe y Centroamérica. Bajo la doctrina de que América Latina era su patio trasero, Washington intervino repetidamente en países como Cuba, Nicaragua, Haití y Guatemala. En muchos casos, el argumento era proteger inversiones estadounidenses o evitar gobiernos considerados peligrosos para sus intereses. El resultado fue una sucesión de ocupaciones militares, dictaduras respaldadas desde el extranjero y décadas de inestabilidad política. Con el inicio de la Guerra Fría, el intervencionismo estadounidense alcanzó una escala mucho mayor. El mundo se dividió en dos bloques, y cualquier país que mostrara inclinaciones socialistas era visto como una amenaza directa. En nombre de la lucha contra el comunismo, Estados Unidos financió golpes de Estado, entrenó ejércitos y promovió operaciones encubiertas que hoy se consideran algunas de las páginas más oscuras de la historia contemporánea. En América Latina, la sombra de Washington estuvo presente en casi todos los episodios clave del siglo XX. Gobiernos democráticamente electos fueron derrocados, líderes opositores desaparecieron y se instauraron regímenes militares responsables de torturas, asesinatos y desapariciones forzadas. Todo esto ocurría mientras públicamente se hablaba de libertad y democracia. La contradicción era brutal. Se combatía la opresión apoyando sistemas profundamente represivos. En Asia, la historia no fue distinta. La Guerra de Corea marcó el inicio de un patrón de intervenciones directas a gran escala, pero fue en Vietnam donde el impacto alcanzó niveles inimaginables. Durante años, millones de toneladas de bombas fueron lanzadas sobre selvas, aldeas y ciudades. Se utilizaron armas químicas que devastaron generaciones enteras. La guerra no solo mató a millones de vietnamitas, sino que dejó cicatrices físicas y psicológicas que aún persisten. Y al final, la intervención fracasó. El país quedó destruido, pero Estados Unidos se retiró sin asumir plenamente la responsabilidad del desastre humano causado. En Medio Oriente, el patrón se repitió con nuevas justificaciones. Petróleo, seguridad regional y lucha contra el terrorismo se convirtieron en las palabras clave. En Irak, una invasión basada en información falsa sobre armas de destrucción masiva desmanteló un Estado completo. El resultado fue el colapso institucional, una guerra civil prolongada y el surgimiento de grupos extremistas que hoy aún generan violencia en la región. Millones de civiles pagaron el precio de una decisión tomada a miles de kilómetros de distancia. En Afganistán, la intervención se presentó como una respuesta necesaria tras los atentados del 11 de septiembre. 2 décadas de ocupación, miles de soldados muertos y cientos de miles de civiles afectados terminaron en una retirada caótica. El país quedó sumido nuevamente en la pobreza, la violencia y la incertidumbre, demostrando que la fuerza militar no siempre puede imponer estabilidad ni democracia. África tampoco estuvo exenta. Intervenciones directas, apoyo a facciones armadas y operaciones encubiertas moldearon conflictos internos en múltiples países. En muchos casos, los recursos naturales jugaron un papel central. Minerales, petróleo y posiciones estratégicas justificaron acciones que desestabilizaron regiones completas, dejando a la población local atrapada entre guerras que no eligió. Europa del Este fue otro escenario clave durante la Guerra Fría. Aunque muchas intervenciones fueron indirectas, la presión política, económica y militar definió el destino de naciones enteras.
Gobiernos fueron apoyados o debilitados según su alineación con Washington, demostrando que la soberanía nacional era muchas veces secundaria frente a los intereses geopolíticos. Lo más impactante de esta historia no es solo la cantidad de países intervenidos, sino la repetición del mismo patrón narrativo. Siempre hay una amenaza, siempre hay un enemigo, siempre hay una justificación moral, y casi siempre las consecuencias reales las paga la población civil. Familias desplazadas, economías destruidas, generaciones marcadas por la violencia y el miedo. Con el paso del tiempo, muchas de estas intervenciones han sido parcialmente reconocidas o desclasificadas. Documentos oficiales revelaron operaciones encubiertas, manipulación de elecciones, financiamiento de grupos armados y campañas de desinformación. Lo que durante décadas fue negado, hoy está documentado. Aún así, pocas veces hubo consecuencias reales para los responsables. La narrativa dominante suele presentar estas acciones como errores aislados o decisiones tomadas en su contexto histórico, pero cuando se observan en conjunto, forman un patrón claro: el uso sistemático del poder para moldear el mundo según intereses propios, incluso a costa de millones de vidas ajenas. Esta incómoda historia obliga a una reflexión profunda. ¿Cuántas guerras realmente fueron inevitables? ¿Cuántos gobiernos cayeron no por voluntad popular sino por presiones externas? ¿Cuántas tragedias pudieron evitarse si el diálogo hubiera sustituido a las bombas? Las intervenciones de Estados Unidos no son solo eventos del pasado. Sus efectos siguen vivos en fronteras artificiales, conflictos prolongados, migraciones masivas y desconfianza hacia las potencias occidentales. Son heridas históricas que explican en gran parte el resentimiento y la inestabilidad que aún dominan muchas regiones del planeta. Hablar de esta historia no es un ejercicio de odio ni de propaganda, sino un acto de memoria, porque solo reconociendo la magnitud del daño causado se puede aspirar a un futuro distinto. Un futuro donde el poder no se imponga por la fuerza y donde la soberanía de los pueblos no sea sacrificada en nombre de intereses que nunca fueron los suyos. Esta es la otra cara del imperio, una cara que no siempre aparece en los libros oficiales, pero que vive en las ruinas, en los cementerios y en las historias de millones de personas que vieron cómo una potencia extranjera decidió, desde lejos, el destino de su país.